Buenas tardes. Vamos a ver la conferencia número 8 de fase A de conocimiento de sí mismo. Evolución, involución y revolución. Lo primero que debemos comprender es cuál es el objetivo de esta conferencia. Saber a qué vinimos a este mundo, a qué vinimos acá al planeta o a la rueda del samsara y cómo podemos lograr el objetivo. Vinimos a este mundo a autorrealizarnos, a que nuestro ser se conozca a sí mismo, a conocerlo y a lograr la autorrealización. Como segundo punto, debemos saber que la evolución es una ley universal y es mecánica. Y está su gemela por oposición, que es la involución. Eso nos hace comprender que es algo totalmente mecánico. Y que para liberarnos de esa mecanicidad de la rueda del samsara, la única forma es con la revolución consciente, mediante los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces, evolucionar, recordemos que es crecer, es surgir, es avanzar, es subir, es crecimiento. Pero como es una ley mecánica, nosotros evolucionamos hasta cierto punto o hasta un punto determinado. Y se da inmediatamente la involución, que es bajar, es decrecer, es degenerarse, es decadencia. Entonces aquellas personas que creen en la evolución mecánica, que las cosas en el futuro irán a ser mejores, o la teoría darwinista, pues eso está equivocado, porque pues solamente se nos dice que evolucionamos y evolucionamos según esa teoría darwinista, pero no nos habla de la involución, que es la hermana gemela por oposición de la evolución. Entonces, si en este momento nosotros nos creemos muy evolucionados, cuando hayamos visto tantas guerras, tanta degeneración, tanto infrasexualismo, eso indica que ya estamos en la parte evolutiva, en la parte involutiva, evolucionamos hasta cierto punto y ya estamos involucionando. Por eso ahí nos damos cuenta que no es solamente evolucionar y evolucionar, llegamos hasta un punto determinado y comenzamos por la misma mecánica a involucionar. Nosotros debemos saber que aquí este planeta Tierra o este mundo es una escuela, es la rueda del samsara, donde estamos dando vueltas, evolucionando, involucionando, que es lo que vamos a estudiar hoy, y que las chispas o mónadas venimos todas del sol absoluto divinal. Este sol espiritual de instante en instante está arrojando o escupiendo chispas o millonadas de chispas, y con los 7 rayos de la creación o a través de los 7 rayos de la creación llegamos a este mundo, a la escuela del samsara, para que las chispas vengan a ser una maestría y se devuelvan triunfantes algún día al sol absoluto. Ese es el objetivo. Pero también sabemos que hay 3 opciones y que a las chispas se nos respeta el libre albedrío. Nadie nos va a ayudar a hacer el trabajo de la autorrealización, nadie nos va a colaborar, tenemos que hacerlo cada uno por sí solo, y tampoco nadie nos va a imponer o nos va a obligar. También se sabe que la mayoría de las chispas que vienen acá a la escuela o a la rueda del samsara fracasan. Solo algunas logran devolverse triunfantes o con la maestría, y otras
eh, renuncian. Entonces esas son las tres opciones: devolvernos triunfantes con el 100% de conciencia libre y despierta, pero habiendo sacado la sabiduría del mal, porque esta es una escuela, y la sabiduría se saca del mal, es el producto de la muerte de los defectos psicológicos. 2, devolverse fracasado únicamente con el 3%, pero sin sabiduría. Y 3, las chispas que renuncian a venir acá a la rueda del samsara, que son sometidas a pruebas muy difíciles, o sea que casi ninguno logra la renuncia. Entonces vamos a hablar de que tenemos derecho a 3000 ciclos. Al hablar de 3000 ciclos, estamos hablando de 3000 vueltas aquí en la rueda del samsara. Podemos dar 3000 vueltas. Para cada ciclo se nos da un alma. Y para cada alma nos dan 108 existencias con cuerpo físico humano. O sea que tenemos derecho a 324.000 cuerpos físicos humanos. Nos dan esa oportunidad para que logremos conocernos a sí mismos, poder regenerarnos, poder lograr la autorrealización. Pasando aquí a otra parte de nuestra conferencia, vemos que se nos dan esos 324.000 cuerpos, pero si nosotros no le damos la importancia a la muerte psicológica, van a pasar de manera mecánica y vamos a perder ese tiempo y nos vamos a devolver solamente fracasados con el 3% de conciencia, pero sin la sabiduría. Ahora vamos a ver aquí la rueda del samsara. Esta rueda del samsara, vemos que aquí por el lado derecho, subiendo, está lo que llamamos evolución. Por este lado derecho de la evolución encontramos el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el reino humano. Aquí por el lado izquierdo ya vemos la rueda bajando, que es involución, y vamos a encontrar al reino humanoide, al reino animaloide, al reino vegetaloide y al reino mineraloide. De este lado derecho, por donde está la evolución, el encargado de supervisar la contaminación de la energía que es atrapable, que es el 97%, es el jerarca de la ley Anubis. Él se encarga de supervisar ese proceso de contaminación. Y por este lado, en la evolución, vemos que el encargado o el que supervisa la desintegración de los defectos en las infradimensiones es Tifón. Él se encarga de esa parte, de supervisar la desintegración o la liberación de la conciencia, porque la conciencia, cuando pasa acá evolución, se va desintegrando, va pasando círculo por círculo y se va liberando. Ya cuando llega al 9º círculo se da la muerte segunda, que ahorita vamos a hablar de eso. Aquí vemos que cuando sale una chispa de allá del sol absoluto, pues escupida, viene por primera vez acá, va a ser conectada al cuerpo de un mineral por primera vez. Este mineral es una roca, un mineral, valga la redundancia, o un grano de arena evolutivo. Viene con el 3% de conciencia original o pura, ese 3% que no es atrapable, no ha creado defectos. Cuando es conectada aquí a un mineral por primera vez, se le adjudica el primer cerebro, que es el cerebro emocional, y ya pasa a ser
un ser monocerebrado. Aquí esa esencia o esa chispa se le va a dar el nombre de gnomo o pigmeo. Los gnomos o pigmeos son el alma del mineral o la esencia del mineral. Les decía que no está contaminada. Aquí este gnomo o pigmeo comienza a crear sus primeros defectos. En esto puede pasar miles o millones de años creando sus primeros defectos. La única responsabilidad del gnomo pigmeo es ir a la escuela, aprender todas las cosas del reino. ¿Por qué decimos que crea sus primeros defectos? Allí los gurús devas que le están enseñando en la escuela, entonces estos gnomos o pigmeos, el primer defecto que crean es la desobediencia, porque como están recibiendo la enseñanza del reino, pues no prestan atención. Los gurús devas les llaman la atención y se crea otro defecto que es la antipatía hacia los gurús devas. Entonces, desobediencia porque no prestan atención a lo que les están enseñando del reino allá en su respectiva escuela. Y el segundo defecto, la antipatía, le cogen rabia o le van cogiendo odio al gurú deva que les llamó la atención. Y así van creando defectos. Van creando el yo de la lujuria, ¿sí? El yo de la ira y así sucesivamente. Pero en esto pueden durar millones de años los gnomos o pigmeos. Y como les decía, pues se les adjudica el primer cerebro, que es el cerebro emocional, o sea, son seres bicerebrados. Cuando los gurús devas han visto que en el reino mineral este gnomo o este pigmeo ha creado los suficientes defectos, por eso dejamos aquí la envoltura seminal con algunos punticos negros porque está comenzando apenas a crear los defectos. Aquí podemos ver esa envoltura seminal y el 3% que está dentro, que es la chispa original. Entonces Anubis y los gurús devas lo pasan al siguiente reino, a ese gnomo o esa alma, pero ya lo van a conectar por primera vez a un cuerpo vegetal. Ese va a ser el cuerpo físico. ¿Qué sucede aquí? Al reino vegetal pasa la chispa original, el 3%, continúa, y pasa con los defectos que creó en el reino mineral. En este reino vegetal se le va a asignar otro cerebro que es el motor instinto sexual. Van a pasar a ser seres bicerebrados porque pasaron con el cerebro emocional del reino mineral y les adjudican ese segundo cerebro, que es el de los vegetales, el reino de los vegetales, donde están las plantas. Allí, de acuerdo a su rayo de la creación, pues va a pasar por millones de cuerpos de plantas evolutivas, así como pasó por millones de cuerpos de minerales evolutivos en el reino anterior. Y aquí va a crear una cantidad de efectos en este reino vegetal. ¿Por qué va a crear? Porque a pesar de estar sembrada la planta, a pesar de tener este segundo cerebro, va a comenzar a tener una cantidad de sufrimientos y problemas, como cuando hay escasez de agua, buscar el agua, cuando no hay la suficiente luz, buscar la luz, pelear contra las plantas parásitas. Entonces esto hace que esa planta y esa esencia que está dentro de él, que ya se le llama elemental, o sea, al alma de la planta se le llama un elemental, entonces crea nuevos defectos,
como les decía, para defenderse de plantas parásitas, buscar el agua, buscar la luz, ¿sí? Y crea el temor. Aquí se crea el yo del miedo. Siente dolor, siente placer, siente emociones. En la parte sexual sabemos que las plantas se reproducen a través de la polinización, ¿sí? Por medio de los pájaros, los insectos, el viento que llevan las semillas. Pero igual ya está creando el cerebro sexual. El cerebro motriz ya lo está desarrollando, porque ustedes saben que la planta, digamos que una planta si está en la sombra, ella muy lentamente se va moviendo hacia donde está el rayo de luz solar, entonces tiene motricidad. Y el cerebro instintivo es el que va creando todos esos defectos para defenderse en ese medio, para solucionar todos esos problemas, para defenderse de otras plantas, para buscar el agua, la comida, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, las plantas pues ya son organismos más evolucionados. Como les decía, una planta siente miedo, siente temor, siente dolor, sufre cuando le parten las ramas, cuando la dañan. Ya es un organismo más complejo, más evolucionado, pero crea más defectos para defenderse en ese medio. Y les decía que en el reino vegetal pasa con los defectos que creó en el reino mineral y con su chispa original. Y aquí ya se les llama bicerebrados, porque tiene los dos cerebros, y el alma se llama elemental. Cuando Anubis y los gurús devas ven que esa planta ya creó la suficiente cantidad de defectos, vemos que aquí se ve con más punticos negros esta envoltura seminal que la reino vegetal, o sea que ya creó muchos más defectos. Entonces Anubis y los gurús deva desconectan a esa alma y la conectan por primera vez en un cuerpo de un animal. Pasa al siguiente reino, que es el reino animal. Aquí al reino animal pasa con su 3% de conciencia original, con esa chispa original, el 3%, que no es contaminable. Y pasa con los defectos que creó en el reino vegetal y en el reino mineral. Aquí sigue siendo bicerebrado. Sigue con los dos cerebros, el emocional y el motor instinto sexual. Con la diferencia de que aquí ya no está sembrado, ya el animal se puede mover, ir a buscar su comida, su alimento, a buscar a otro del sexo opuesto para la reproducción. Aquí en este reino animal ya se le llama a esa alma o esa esencia se le llama ánima. Entonces, en el reino animal, el animal crea una cantidad de yoes o defectos para defenderse de los otros animales. Crea el yo que mata para cazar, para alimentarse. Aquí crea el yo fornicario, crea el yo adúltero. Vemos animales que tienen pues hartas parejas del sexo opuesto, por decir un gallo, tiene todo el gallinero para él. Un toro tiene hartas vacas para él. Entonces crean el yo adúltero, crean el yo fornicario, crean el yo de la violencia para defenderse, para matar otros animales, para cazar. Entonces este medio agreste hace que el animal cree otra cantidad de defectos para poder sobrevivir en este medio agreste, para poder defenderse, para poder comer, para poder protegerse. Y se reproduce también, fornica. Entonces crea una cantidad de efectos que no tenía en el reino vegetal o en el reino mineral. Ya es un organismo más complejo, más evolucionado, pero como el medio es más agreste, tiene que crear más defectos para poder sobrevivir, para poder defenderse.
Entonces en el reino animal también crea el animal el defecto de la agilidad, por ejemplo. Tiene que ser muy ágil, tiene que ser muy astuto. Esa es la diferencia, que ya en el reino animal ya no está sembrado en una matera y crea otra cantidad de efectos, pero pasa con su 3% de conciencia original o chispa divinal más los defectos que creó en el segundo, en el reino vegetal. Aquí pasará por millones de cuerpos de animales evolutivos también. Y cuando ya Anubis y los gurús devas ven que ese animal ha creado los suficientes defectos, lo desconectan y lo conectan por primera vez a un cuerpo humano, a un cuerpo físico humano por primera vez. Y allí se le adjudica el tercer cerebro, que es el cerebro intelectual, y se le asignan 108 existencias, o tiene derecho a 108 cuerpos físicos humanos. Pero allí ya es más complejo. ¿Por qué? Porque aquí el ennegrecimiento de la envoltura seminal se acelera. El ser humano, o cuando entramos a este reino, aquí nos damos cuenta que comenzamos aquí en la existencia 1, nos comienzan a dar cuerpos, hasta que hasta las 54 vamos evolucionando. Resulta de que nos dan, o vamos bajando de a 12 existencias, nos vamos degenerando hasta bajar 9 gradas, quedan 108 existencias. Por cada 12 existencias nos vamos degenerando más. Entonces digamos que esa chispa que llegó por primera vez al reino humano, que ya se le llama alma, a esa esencia o a esa chispa se le llama alma, y que es un bípedo tricerebrado porque andamos en 2 pies y tenemos 3 cerebros. Las primeras 12 existencias las pasamos, por decir, por allá en una tribu indígena, en una selva, aislados del mundo, muy inocentes, muy tranquilos allá. Ya las otras 12 existencias, pues ya nos van a dar cuerpo, o nos van a dar cuerpos en una tribu que ya está cerca a la población o al pueblo. Por eso nos vamos bajando las 9 gradas, cada 12 existencias nos vamos degenerando. Ya después las otras 12 existencias nos van a dar, o se le va a dar cuerpo a esa alma ya en un pueblo. Y por último ya las últimas 12 existencias para bajar las 9 gradas ya se las van a dar en una ciudad donde todo es más complejo, más mecánico. En una ciudad se sufre más porque estamos absolutamente dependientes del dinero, no tenemos tiempo para nada, estamos totalmente mecanizados, pero ahí ya estamos totalmente involucionados y lo vamos a ver por qué. Les decía que comenzamos aquí en la existencia número 1, cuando pasamos del reino animal al reino humano, comenzamos la 1, llegamos a la 54. A pesar de que son 108 existencias, después de las 54 comenzamos a involucionar hasta llegar acá a las 108. Entonces, después de las 54, existencia número 54, ya somos humanoides, ya entramos a involución. Por eso les decía al inicio de la conferencia que la evolución llega hasta un punto definido, hasta un punto determinado, porque es una ley mecánica y entramos a involucionar. A pesar de que tenemos derecho a 54 cuerpos más físicos humanos, ya estamos involucionando. Después de estas 54, el instinto se apodera del intelecto, o pone al servicio del intelecto, nos volvemos instintivos. A partir de estas 54, el proceso de ennegrecimiento de la envoltura seminal se acelera. Creamos una cantidad de efectos, como por decir la lujuria, que es una familia muy grande, o los yo lujuriosos,
creamos el yo del sexo oral, del sexo anal, el yo del homosexualismo, lesbianismo, etcétera, etcétera. Y se acelera este proceso degenerativo o contaminación o ennegrecimiento de la envoltura seminal. Entonces, aquí vemos lo que sucede con la envoltura seminal cuando pasa al reino humano. Por tanto defecto que creamos, esa envoltura se queda totalmente negra o totalmente contaminada. No es como en el reino animal, que se creó una cantidad de defectos, estaba un poquito negra. En el reino vegetal no estaba tan negra, no estaba tan contaminada. En el reino mineral apenas estaba comenzando a ennegrecerse, o comenzándose a contaminar, o comenzando a ser atrapada. Ya aquí en el reino humano, y después de la existencia 54, se acelera la contaminación de la envoltura seminal y queda totalmente negra, o totalmente atrapado el 97% de esa conciencia, o nuestro ser queda atrapado dentro de los defectos. Una vez se nos agotan aquí las existencias, acá en la rueda del Sansara, 54, 55 comenzamos, de la 54 hacia alta involucionar. Cuando llegamos a la 108, si no nos revolucionamos, o sea, en este pedacito de la 54 a la 108, si no hacemos la revolución de la conciencia, que es para liberarnos de la rueda del Sansara, de estar dando vueltas y vueltas, aquí llegamos a la 108 y si no hemos trabajado sobre sí mismo, pues obviamente se agotan las 108 existencias y nos dan o nos desconectan del cuerpo físico y nos conectan a cuerpos de animales involutivos que se llaman animaloides. Aquí lo mismo, vamos a pasar por miles o millones de cuerpos de animales involutivos o animaloides. Cuando ya terminemos ahí, después nos conectarán a esa envoltura seminal que está totalmente contaminada, porque aquí en el reino animal, pues digamos que esa esencia o esa envoltura seminal tiene cuerpo físico o representación acá en el mundo físico, pero está bajando allá los círculos dantescos a contaminarse para que le desintegren los defectos mediante la involución sumergida. Cuando ya pasa por una cantidad de cuerpos de animales involutivos, la desconectan a la envoltura seminal o a esa alma y la conectan acá al reino vegetaloide y pasará por millones de plantas involutivas. Y después de un tiempo pasará también, lo desconectarán de este reino vegetal y lo conectarán al reino mineraloide y pasará por millones o miles de cuerpos de minerales involutivos. Les decía que en estos reinos, cuando entramos acá a la evolución, que nos dan por primera vez un cuerpo animal o cuerpos animales, después cuerpos vegetales y por último cuerpos minerales, tiene presencia física, cuerpo acá, sobre la superficie terrestre, en animales involutivos, en plantas involutivas, en minerales involutivos, pero la esencia está bajando allá a los 9 círculos dantescos a contaminarse y a que le desintegren los defectos psicológicos que no quiso desintegrar a voluntad. Si llega después del rey, cuando ya termina acá el reino mineraloide, si llega acá a este punto, aquí muere el último yo psicológico o muere el ego y la conciencia se libera, queda prístina e inicia otro ciclo, comienza a subir aquí, comienza a evolucionar nuevamente y le dan otras, por eso dice que tenemos derecho a 3000 ciclos, o sea, comenzamos a subir para dar otra vuelta, llegar acá, volver a evolucionar y volver a bajar. Llega aquí, comienza a evolucionar,
llega aquí a la existencia número 1 como humano, llega a la 54, comienza evolución, termina a la 108, entra al reino animaloide, al reino vegetaloide, mineraloide, así sucesivamente 3000 vueltas. Lo que les decía al inicio de la conferencia, nos dan 3000 ciclos y por cada ciclo un alma, y por cada alma 108 cuerpos, entonces total 324.000 cuerpos físicos. Para liberarnos de esta rueda del samsara, de esta mecanicidad, de estar dando vueltas acá, porque hemos dado muchas vueltas ahí, la única forma es la revolución consciente. Vamos a hablar otro poco, ya hablamos aquí de la evolución subiendo, involución bajando, hablamos de los 4 reinos. La involución es cuando terminamos las 108 existencias, como les decía acá. Y si no trabajamos, nos mandan a involución sumergida, a los círculos dantescos, a involucionar. Y vamos pasando círculo por círculo. Ahí nos van desintegrando los defectos que corresponden a cada círculo. Y cuando llegamos al último círculo dantesco o al 9º círculo dantesco, ahí muere el ego, muere el yo psicológico y la esencia queda libre, pristina, pura, como en el principio. Allí los gurús devas lo van a examinar, que no tenga ya ningún defecto psicológico, que esté totalmente pura, limpia, libre esa esencia, y comienza otro proceso evolutivo. Acá sale a la superficie terrestre a la luz del sol y comienza otro proceso evolutivo, reino mineral, reino vegetal, reino animal y reino humano. Entonces la única forma de nosotros liberarnos de toda esta mecánica es mediante la revolución consciente. La revolución consciente, vamos con el primer factor de la revolución de la conciencia, la muerte psicológica. Debemos aprender a autoobservar nuestro mundo interior. Cuando observamos nuestro mundo interior, vamos a comenzar a observar de manera consciente, de manera intencional y dirigida hacia nuestro mundo interior nuestra atención. Vamos a descubrir los defectos. Al descubrir el defecto vamos a comenzar a enjuiciarlo hasta comprenderlo. Y cuando comprendemos el defecto, le suplicamos a nuestra Madre Divina que nos lo desintegre. Así vamos liberando la conciencia y esa conciencia que se libera se va sumando al 3%. Si nosotros nos damos cuenta, cada defecto tiene una porción, un porcentaje determinado de conciencia atrapada, pero nos vamos a dar cuenta que esa conciencia que está dentro del defecto está haciendo una especialidad. Ejemplo, el yo de la ira. Esa chispa, esa sabiduría que está atrapada y está haciendo una especialidad sobre la ira. El defecto de la lujuria. Esa chispa que está ahí atrapada está haciendo una especialidad sobre la lujuria. Entonces, si nosotros eliminamos, por decir, el defecto de la ira, el defecto de la lujuria, se libera la virtud contraria y ha logrado la especialización, esa chispa, y se va a integrar nuestro ser. Comenzamos a integrar nuestro ser. Obviamente al liberar la conciencia se despierta porque está dormida, la integramos a nuestro ser, se logra la individualidad sagrada. Esa es la liberación de la conciencia que se produce con la muerte psicológica. Viene el segundo factor de la revolución de la conciencia, nacimiento espiritual. Nacimiento espiritual es la creación de los cuerpos existenciales superiores de nuestro ser. Mediante la transmutación sexual con nuestra pareja, subimos la energía creadora aquí por la columna. Esa conciencia que hemos liberado de los defectos que ha muerto, la vamos subiendo aquí por la columna, se va fijando a la médula espinal. Y creamos los cuerpos con el sabio uso de la energía creadora sexual o la transmutación sexual. Ese es el segundo factor. Viene el tercer factor de la revolución de la conciencia, sacrificio por la humanidad.
Sacrificio por la humanidad es entregar este conocimiento a todos nuestros hermanos de la humanidad sin distinción y sin cobrar dinero, sin pedir nada a cambio. Hay que entregarlo totalmente desinteresado. Les decía que a todos nuestros hermanos sin distinción de sexo, raza, color, religión, estatus económico, social, político, religioso, entregamos a todas las personas este conocimiento. Al entregar este conocimiento vamos a comenzar a despertar el amor dentro de nosotros, la mística, que es la capacidad de dar sin recibir. La mística es nuestra capacidad de hacer. Una obra de amor se alimenta con amor. Si nosotros comenzamos a entregar el conocimiento a nuestros hermanos, comenzamos a despertar el amor, que es la única ley del absoluto, del solo absoluto divinal. Eso es la única ley que rige allá, el amor. Con estos tres factores de la revolución de la conciencia, nos vamos a liberar de esta mecanicidad de la rueda del samsara, porque son 3000 ciclos, y en cada uno de esos 3000 ciclos, aquí en este punto, cuando entramos al reino humano, cuando salimos del reino animal, aquí por la derecha, como vamos evolucionando, subiendo, en cada uno de esos 3000 ciclos, aquí nos dan 108 cuerpos físicos. Entonces, total 324.000 cuerpos físicos. Y aquí con un alma que agotemos los 108, nos mandan evolución, bajamos. Llegamos acá, termina la evolución y comenzamos a evolucionar y no paramos de dar vueltas. Entonces, con los tres factores de la revolución de la conciencia o con la revolución consciente, nos regeneramos, liberamos nuestra conciencia, logramos la autorrealización de nuestro ser, de volvernos triunfantes al solo absoluto, con la conciencia libre, despierta, integrada, pero con la sabiduría del mal. Entonces, así nos liberamos de la evolución y logramos la autorrealización. Muchas gracias, amigos, por la atención prestada.